Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, a menos de una semana para las elecciones de los Estados Unidos, temas como la pandemia, la economía y por supuesto las protestas pueden inclinar la balanza a favor del demócrata Joe Biden o bien al actual mandatario Donald Trump. De esto nos hablará nuestro colaborador el día de hoy, Edgar Olivares. Edgar, te saludamos con muchísimo gusto y te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto, al igual que a toda la audiencia de Señal Global. Estamos a 6 días de las elecciones en Estados Unidos. Muchos temas han marcado la agenda de la política norteamericana en la recta final de las campañas. Temas que se pueden ver desde el punto de vista político, económico y social. Temas donde no hay lugar para equilibrios ni medias tintas. O estás con un proyecto o estás con otro. Es decir, más allá de los nombres de los candidatos, es lo que representan y el significado de lo que realizarían en sus administraciones es lo que mueve a los votantes en un sentido u otro, con una alta participación, incluso por correo y mediante el voto anticipado. Sin embargo, en perspectiva de ambos candidatos, Joe Biden ha mostrado sus cartas en temas muy polémicos. Primero, el asunto de su hijo Hunter Biden, sus negocios con países que no necesariamente son amigos de Estados Unidos y sobre todo el conflicto de intereses acumulados que habría en el gobierno de Biden con países como Ucrania, Kazajstán, Rusia y China en caso de ganar. De hecho, esta mañana testifican virtualmente ante el Senado de Estados Unidos los CEOs de las empresas más importantes de Internet, Google, Facebook y Twitter, por la forma en la que ocultan o remueven información de temas electorales y que ha sido una de las polémicas, que no se ha visto mucho el tema de Hunter Biden en estas redes. Los directivos argumentan que equilibran los contenidos para una competencia leal, pero hay una fuerte presión que pesa sobre ellos, principalmente porque se ocultó de forma unánime el tema del hijo de Joe Biden en estas redes. Otro tema que los republicanos están tratando de mantener en la agenda en estos días es la decisión que hizo al final de la declaración, mejor dicho, que hizo al final del segundo debate presidencial el candidato demócrata sobre su plan para desaparecer la industria del petróleo y sustituirla por energías limpias. En sus recientes giras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que esta declaración es una de las más graves que se hayan hecho por un candidato presidencial y la utiliza en su narrativa y sus discursos ante seguidores en estados clave como Pensilvania y Florida. Estos dos temas bastarían para derrotar a cualquier candidato. Sin embargo, hay una fuerte tendencia al voto de castigo contra el presidente Donald Trump. Y aunque la votación se prevé muy cerrada, en caso de que Trump pierda las elecciones el martes, no será porque Biden es el mejor candidato posible. De hecho, podría ser el peor candidato posible que hayan nominado por parte de los demócratas. Y bueno, pues obviamente eso se demuestra en las últimas semanas. No obstante, temas como el racismo, la poca empatía ante la violencia policial contra afroamericanos y otras minorías, y la inflexibilidad de Trump en el tema migratorio, son elementos que fortalecen la candidatura demócrata y la fórmula Joe Biden y Kamala Harris. El tema del COVID-19 no es definitorio aún, pues aunque se le ha criticado a Trump el manejo de la pandemia, hay millones de estadounidenses que ya no están dispuestos a vivir más confinamientos ni cierres, y eso le da puntos a Trump, quien incluso declaró el fin de semana que si él gana, ya no escucharán hablar mucho sobre el coronavirus. Tenemos entonces un final de película que incluso podría tener finales alternativos, pues existe la posibilidad de no saber el mismo 3 de noviembre quién gobernará el país durante los próximos 4 años. Y esto puede abrir la posibilidad de un largo proceso o incluso un conflicto postelectoral. Es mi comentario esta mañana, a 6 días ya de las elecciones en Estados Unidos. Así es, y cada día que pasa, pues bueno, la situación es más compleja en todo lo que sucede en Estados Unidos. Recientemente acabamos de ver, en cuanto a lo que comentabas, que Zuckerberg de Facebook acaba de testificar que, pues bueno, él no sabía que el empleado de Facebook a cargo de monitorear la seguridad electoral es un exmiembro del personal de Joe Biden. Entonces, pues bueno, es el que estaba ahí viendo qué salía y qué no salía en cuanto a esta red social. ¿Cómo toma, pues bueno, este tipo de cosas que están saliendo a la luz en estos días, cómo toma el pueblo norteamericano? Si es como decir, bueno, todo la balanza en cuanto a las redes sociales está a favor de Joe Biden y no están siendo equilibrados. ¿Cómo lo toman esto? ¿Cómo has visto tú esta situación? Claro, recordemos que hay una batalla muy intensa por el voto que aún no se ha definido, sobre todo en los estados clave, ¿no? Hablamos de Ohio, Pensilvania,
de Florida, principalmente. Esos tres me parece que son los que van a definir. Yo creo que Texas, por la declaración que hizo Biden, ya prácticamente lo tiene perdido el demócrata. Texas seguramente va a votar en favor de Donald Trump. Pero bueno, en ese contexto de la información que en este momento hay sobre todos estos temas polémicos, están dirigidas todas estas situaciones y toda esta gran cantidad de publicidad que incluso tiene el candidato demócrata en televisión en este momento, a un sector de la población que aún no define su voto. Entonces, hay una división muy profunda en la sociedad y en los votantes así entre ambos candidatos. Entonces, quienes ya están definidos por votar o que ya votaron por Biden, ya lo hicieron o lo van a hacer, y por Trump también. Entonces, hay todavía ahí en juego un porcentaje importante de votación que es la que se define al último minuto o en los últimos días y que es la que puede inclinar la balanza finalmente, sobre todo en estos estados clave. Referente, veíamos en una nota anterior, Edgar, pues bueno, las manifestaciones en Filadelfia después de la muerte de este afroamericano, y vemos que están más intensas las manifestaciones, más agresivas. ¿Se prevé que para toda esta semana continúen y sobre todo el día de la jornada electoral? Sin duda, Ceci, incluso había polémica justamente en estas manifestaciones de Filadelfia porque se quemaron boletas electorales. Entonces, hay elementos sociales que están jugando también en estas elecciones y que seguramente después del martes, después de las elecciones, seguiremos viendo en las calles protestas por este tema del abuso policial, pero también vamos a ver protestas en el sentido de las elecciones. Cualquiera que sea el resultado, creo que habrá manifestaciones en las calles de uno u otro bando. En cuanto al tema del coronavirus, sabemos que muchísimas personas ya han realizado su voto anticipado, Edgar. Veíamos también una nota en donde pues veíamos las manifestaciones en Italia porque la gente está cansada ya de los confinamientos. Tú hablabas que Donald Trump dijo, pues bueno, ya no va a haber más confinamientos de ganar esta reelección. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Habrá personas, hay todavía un gran número de personas que saldrán a votar o van a mandar su voto por correo? Sí, va a haber buena participación, Ceci, va a haber buena participación. Ya muchos han votado por correo, efectivamente, o han ido a votar de manera temprana. Recordemos que ya están abiertos centros de votación para votar de manera anticipada y que no todo el mundo vaya justamente el martes a votar. Entonces, tengo una gran participación y con este tema que comenta del COVID-19, pues obviamente hay digamos, opiniones encontradas, pero lo cierto es que la mayoría de la población no está de acuerdo en los cierres económicos, no está de acuerdo en que los estados sigan cerrados y la situación de los cierres está afectando de manera muy grave a la economía, sobre todo en los estados demócratas, que son los que han sido más lentos en las reaperturas económicas y está afectando de manera muy grave el tema económico y de desempleo en estos lugares. Y bueno, pues vamos a ver, seguramente este tema del COVID-19 también va a ser importante a la hora de que alguien tome la decisión de votar por uno u otro candidato, y ya veremos si pesó más la intensa reapertura económica de Trump o que los demócratas quieran reabrir de manera más lenta y más cuidadosa. Perfecto, Edgar, muchísimas gracias. Nos vemos el martes precisamente en este programa especial que tendremos, claro que sí, con motivo de las elecciones en los Estados Unidos, en donde pues bueno, nos estarás platicando todo lo que sucede allá en la Unión Americana. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.